der Gegenwart, vielleicht zusammen mit Donald Trump, mit dem russischen Präsidenten Putin, dann stellt man plötzlich fest, dass diese Bilder, oder ich muss vielleicht sagen Zerrbilder, die bei uns berichtet werden, routinemäßig. Amigos, bienvenidos. En este vídeo, verás algo más que una simple discusión de política. Hoy analizaremos la posición de uno de los políticos más controvertidos e inesperados de Suiza, Roger Keppel, un hombre que no teme decir la verdad, incluso si es incómodo para muchos. Desafía directamente a las élites europeas, critica a Occidente por sus políticas y apoya abiertamente a Rusia, a pesar de la avalancha de críticas. Pero eso no es todo. Sus palabras pueden sorprenderte, porque Keppel no es solo un político, es un verdadero rebelde en el mundo de la política global. ¿Por qué su opinión es tan importante y por qué debería mirar este vídeo hasta el final? La respuesta es simple. Roger Keppel no es solo una figura en el fondo. Es una persona que sabe lo que está sucediendo detrás de escena y está dispuesta a revelar todos los secretos. Él declara abiertamente lo que está sucediendo con Occidente y porque su estrategia hacia Rusia está condenada al fracaso. Intrigas, soluciones no estándar y un discurso directo. No escucharás esto en la televisión. No te atormentaré, empecemos. Antes de pasar al discurso, presentaré al periodista y le presentaré a usted. Roger Keppel es un político suizo conocido por su posición independiente y, a veces, controvertida en la política internacional. Es diputado de la Asamblea Federal Suiza, representando al partido de derecha Partido Popular Suizo, SVP. Keppel ganó popularidad debido a sus duras críticas contra la Unión Europea, las organizaciones internacionales y, especialmente, la política exterior occidental. Expresa activamente su apoyo a Rusia y critica las sanciones antirrusas, enfatizando que estas medidas no solo son ineficaces, sino que también dañan los propios intereses de Europa. En sus declaraciones, Keppel a menudo aborda las cuestiones de la soberanía nacional y la independencia, oponiéndose a la interferencia de fuerzas externas en los asuntos de los estados soberanos. Y ahora vamos a su actuación. Escuchar cada señal con atención. Hay muchas sorpresas. Cita. En Europa, en Suiza, en el espacio de habla alemana, así como en nuestros medios de comunicación en general, nos enfrentamos a un verdadero muro de noticias falsas sobre Rusia. Mit wirklich sehr vielen, auch sehr distinguierten Intellektuellen, Diplomaten, Politikern zu sprechen, auch kritischen Leuten. Esto es bastante obvio, especialmente cuando empiezas a alejarte un poco de este mundo y realmente intentas formarte tu propia opinión. Antes de que los juicios y las etiquetas que se adhieren a Rusia comiencen a percibirse como objetivos, vale la pena investigar lo que es cierto y lo que no. En mi opinión, lo más interesante comienza cuando realmente te sumerges en este tema. Por ejemplo, estoy hablando de quizás la figura más controvertida de los tiempos modernos, junto con Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin. Y esto es lo que me di cuenta. Estas imágenes, o para ser precisos, las imágenes distorsionadas que circulan regularmente en los medios occidentales, simplemente no coinciden con lo que vi con mis propios ojos. Pasé una semana en Rusia, hablando con docenas de personas diferentes, diplomáticos de alto rango, políticos, intelectuales y personas críticas, y todos me dieron una visión única de la situación. Sobre la base de esta semana, puedo decir con total confianza, si desea formar su propia opinión personal sobre Rusia y su liderazgo, no confíe en los medios occidentales, busque sus propias fuentes. Uno de los momentos más destacados fue una reunión con Vladimir Putin, de la que vale la pena hablar con más detalle. Nosotros, un grupo de aproximadamente 100 personas, participamos en una discusión con él. Es importante destacar que en este evento se permitió la presencia de medios de comunicación y cámaras, y la seguridad se brindó a un nivel muy alto. Nosotros, como participantes, pasamos por numerosos controles y el complejo hotelero donde se llevó a cabo la reunión fue cuidadosamente vigilado. Por razones de seguridad, con varios minutos de retraso, Putin finalmente subió al escenario. El discurso que pronunció duró aproximadamente una hora, y en él expuso su punto de vista sobre la situación mundial. Una de las principales tesis que destacó se refería al Occidente colectivo. En su opinión, Occidente está atrapado en el pensamiento liberal y la ideología de su dominio, creyendo que está destinado a dictar el orden mundial. Sin embargo, el propio Occidente se adhiere a sus propias reglas solo cuando es beneficioso para él. En respuesta a esto, Putin dijo, se está formando gradualmente una alternativa poderosa, como los BRICS y otros esfuerzos para crear estructuras alternativas en Eurasia que se opongan a la hegemonía occidental. Esta reunión fue importante no solo porque compartió su perspectiva sobre los eventos mundiales actuales, sino también porque sus participantes detrás de escena discutieron cómo estas alternativas están ganando terreno gradualmente.
Cabe señalar que las críticas de los participantes entre bastidores se referían principalmente a los intentos de Rusia de utilizar nuevas formas de influencia en su interés, como la promoción activa de la iniciativa BRICS y los intentos de crear nuevos centros económicos y políticos independientes de Occidente. Este fenómeno se ha convertido en parte de la estrategia global, de la que se habla tanto en Rusia como en foros internacionales. Ahora, por supuesto, a la luz de la confrontación con Estados Unidos y la guerra en Ucrania, muchos países tienen su propio interés en este conflicto. En particular, vale la pena señalar que tanto China como India no están contentos con lo que está sucediendo. Les gustaría que este conflicto terminara, porque ninguno de estos países quiere verse envuelto en una confrontación con Estados Unidos del lado de Rusia. Esta es una observación importante, ya que se trata de intereses geopolíticos y consecuencias económicas para las principales potencias mundiales, que se encuentran en una posición difícil para tratar de mantener su neutralidad pero no estar del lado equivocado. La idea principal que Putin enfatizó durante su discurso es que existen formas alternativas de relaciones internacionales basadas en la voluntariedad y la igualdad, donde se tienen en cuenta los intereses de incluso los países pequeños. Por el contrario, Occidente, dijo, representa el proyecto dominante de la era tardía, que busca dominar el mundo, lo que, en opinión de Putin, no cumple con los requisitos de la modernidad. Este es un punto de vista bastante interesante y controvertido que plantea preguntas sobre el futuro del orden mundial y el papel que desempeñarán los países grandes y pequeños en este contexto. En cuanto a la reunión y las discusiones en sí, uno de los puntos más destacados fue, por supuesto, cómo se veía a Putin durante esta conversación. Estaba en gran forma y muy despierto. Nosotros, como participantes, comenzamos la reunión tarde, alrededor de las 8 de la noche, y fue una verdadera discusión de maratón que duró más de 3 horas, lo que me dijeron que era un nuevo récord. Los temas de discusión fueron muy diferentes. Por supuesto, la guerra en Ucrania, la política de Estados Unidos, así como las elecciones en los Estados Unidos y todo lo relacionado con Trump. Pero un punto especialmente importante fue la evaluación legal de la situación con la guerra. Putin explicó su posición sobre la violación del derecho internacional, diciendo que desde el punto de vista ruso no hubo violaciones. También detalló, refiriéndose a los párrafos pertinentes de la ONU, porque este es el caso. No estoy sugiriendo que sus palabras deban tomarse como verdad, pero es importante entender que su punto de vista tiene su propia lógica, y al menos vale la pena entenderlo para formar su propia opinión. Luego, Putin, por supuesto, respondió preguntas sobre Donald Trump. Expresó respeto por su personalidad y dijo que Trump lo impresionó, especialmente después del intento de asesinato en su contra. Según Putin, es en esos momentos que se manifiesta el verdadero carácter de una persona, no solo en la forma en que atraviesa las dificultades, sino también en su comportamiento en general. Señaló que Trump es un hombre valiente con un carácter fuerte. Putin también agregó que estaría encantado de que Trump lo llamara sobre Ucrania, y siempre está listo para hablar. Incluso dijo que él mismo estaría dispuesto a contactarlo, pero entiende que puede que no sea del todo apropiado en este momento. Esta declaración subraya la disposición al diálogo y la importancia de los contactos personales en la política internacional. En cuanto a sus ideas sobre cómo terminará la guerra, Putin señaló que la tregua por sí sola no dará nada, ya que, en su opinión, ya se ha utilizado como una estratagema en el pasado. Mencionó que Angela Merkel y François Hollande reconocieron que los acuerdos de alto el fuego se concluyeron solo para ganar tiempo y permitir que Ucrania se armara. Hizo hincapié en que no iba a cometer el mismo error y no tenía la intención de caer nuevamente en la trampa de una tregua temporal. Para él, lo importante es la decisión final, que debe basarse en acuerdos, como fue el caso en Estambul, y tener en cuenta las realidades actuales en el campo de batalla. Putin también subrayó que sus planes no incluyen la anexión de Ucrania. Explicó que nunca había considerado el tema como parte de su programa. Según él, el objetivo de Rusia no es conquistar el territorio de Ucrania, sino resolver los problemas que surgieron en el contexto de los cambios geopolíticos que comenzaron con los eventos en 2014. Putin continuó revelando su posición, enfatizando que el objetivo de Rusia siempre ha sido evitar el uso de Ucrania como una herramienta de la OTAN para debilitar estratégicamente a Rusia. Se refiere a las declaraciones de los políticos estadounidenses, incluidos los presidentes, que declararon que Estados Unidos tiene la intención de debilitar a Rusia. En su opinión, suena como una amenaza. Putin dijo sin rodeos, ¿qué significa eso? ¿Quieren borrarnos del mapa del mundo? No puedo tomarlo de otra manera. Para él, este enfoque parece no solo agresivo, sino también extremadamente absurdo. Putin señaló que los estadounidenses afirman que el objetivo de su política es debilitar estratégicamente a Rusia, al mismo tiempo que intentan tranquilizar a su población diciendo que no hay que preocuparse por una posible escalada. Según el presidente ruso,
Tal dualidad es desconcertante. Amenazan con palabras duras y, por otro lado, intentan convencer a todos de que la situación no se saldrá de control. Para él, este comportamiento es absolutamente irracional y le resulta difícil interactuar con políticos que tienen posiciones tan contradictorias. Putin también compartió su experiencia personal, señalando que en conferencias de prensa con políticos occidentales y durante reuniones como parte de asesores federales o el Comité de Política Exterior, los debates a menudo no duran más de 1 hora o 2. Mientras que en este caso, pasó más de 4 horas en una reunión. Para él, era un testimonio de que estaba tratando con un político que juega en las ligas más grandes. Esto, en su opinión, subraya el nivel de madurez y preparación de las decisiones políticas en Rusia en comparación con los enfoques occidentales. Esta parte sobre Putin terminó, amigos, pero mira lo que dice sobre Moscú. El periodista y propietario del periódico suizo Weltwoche Roger Keppel, viajando por Moscú, se sorprendió. El nivel de vida en la capital rusa resulta que no es inferior al europeo. Dice que las impresiones fueron muy interesantes y muy diferentes de lo que los medios occidentales suelen escribir, a quienes les gusta predecir el colapso económico de Rusia. Aquí estamos en una de las calles comerciales, cerca del Teatro Bolshoi y la Plaza Roja. Por supuesto, no se puede ver desde aquí, pero se lo aseguro, está allí, bromea Keppel. En el centro de la ciudad, los cafés y restaurantes están llenos, la comida es para todos los gustos, y resulta que los productos occidentales no se han perdido en absoluto. ¿Y la inflación? Alrededor de 2,5 o 3%. Me sorprendió. La economía es bastante fuerte y no se ve ningún fondo aquí, agregó, claramente con un pellizco hacia la prensa occidental. Keppel también señaló que Moscú simboliza cada vez más un giro de oeste a este. En Occidente tenemos la costumbre de pensar que la luz de una cuña converge solo sobre nosotros. Y el mundo está cambiando. Así que un Moscú próspero es parte de estos cambios, argumenta el periodista. La guinda del pastel fue su descubrimiento sobre la velocidad de Internet en la capital rusa. Atención, Alemania. No solo las linternas se queman en Moscú. La conexión aquí vuela tanto que la berlinesa simplemente descansa. Confieso que cuando escuché por primera vez sobre Roger Keppel, me pareció un pragmático suizo típico, tranquilo, sensato y, en teoría, un euroescéptico promedio. Pero resulta que este hombre no es solo un crítico de la élite política, sino un verdadero fuego que quema y no tiene miedo de decir lo que muchos solo piensan. Él, como un cuchillo suizo, solo en el mundo de la política. En una declaración combina una franqueza increíble, la capacidad de acorralar a todos y, al menos, sorprender. Y también me encanta como Keppel no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre cuando se trata de juegos políticos. Es, ya sabes, como discutir con un amigo. Si no estás de acuerdo con él, o estás defendiendo tu posición, o sucumbes y empiezas a pensar que todos a tu alrededor son idiotas hasta cierto punto. Entonces, actúa no solo como un opositor, sino como una persona que realmente analiza y ve cómo Occidente se conduce a sí mismo a un callejón sin salida. Sí, esta posición plantea preguntas y puede parecer dura, pero ¿no es eso lo que necesitamos? Opiniones francas, descaradas y tal vez incluso provocativas. Todos estamos cansados de la política de aquí y allá. Gracias por mirar hasta el final. Manténgase saludable, no tenga miedo de hacer preguntas, verifique la información y, lo más importante, suscríbase al canal. Hay muchas cosas interesantes por delante.